El día del funeral de mi madre, el día en que mi alma estaba completamente hecha trizas, abrí la puerta de mi propia casa buscando un refugio, y encontré a mi esposa en la cama con mi padre. El dolor fue tan indescriptible, tan absoluto, que ni siquiera pude gritar. No ese día. En ese instante de silencio atronador, decidí que mi venganza no sería un acto de furia. Sería una demolición. Fría, calculada, y tan devastadora que ninguno de los dos volvería a levantarse del golpe. Si alguna vez sentiste que te arrancaban el alma y aún así reuniste la fuerza para levantarte y luchar, esta historia es para ti. Suscríbete, deja tu like y comenta. ¿Alguna vez planeaste una venganza que supiera más dulce y más justa que cualquier disculpa? Mi nombre es Álvaro, tengo 38 años. Y hace 2 años, creí haber vivido el día más triste de mi vida. Ahora sé que solo fue el preludio del día más oscuro. Mi madre, la única luz verdadera de nuestra familia, se apagó después de una larga y cruel batalla contra el cáncer. Durante 1 año, mi vida se había detenido. Mi universo se había encogido a las paredes blancas y estériles de un hospital. Me convertí en su cuidador, su confidente, su ancla en un mar de dolor y miedo. Mi esposa, Paula, con quien llevaba 6 años casado, parecía ser mi mayor apoyo. Me acompañaba a las citas médicas. Me traía café a las largas noches de hospital. Sostenía mi mano mientras veíamos a mi madre debilitarse. O eso creía yo. Creía que su presencia era un acto de amor. No sabía que era una coartada. Y mi padre, Héctor, él siempre fue un hombre distante, un bloque de hielo emocional. Durante la enfermedad de mi madre, su distancia se convirtió en un abismo. Apenas la visitaba. Cuando lo hacía, sus visitas eran cortas, incómodas. Yo, en mi ingenuidad, lo atribuía a su incapacidad para lidiar con el dolor. Pensé que se estaba protegiendo. No sabía que, en realidad, estaba ocupado construyendo una nueva vida sobre las cenizas de la nuestra. El funeral fue una ceremonia gris, bajo un cielo que lloraba una llovizna fina y persistente. Yo me sentía vacío, un autómata moviéndose a través de los abrazos y las condolencias. Al terminar, después de que el último invitado se fuera, sentí una necesidad desesperada de estar a solas. De refugiarme en mi propia casa, en el silencio de mi hogar, para empezar a procesar el vacío que mi madre había dejado. Rechacé las ofertas de mis tíos para acompañarme. Le dije a Paula y a mi padre que necesitaba un momento. Cometí el error de irme a casa antes que ellos. La casa estaba en un silencio antinatural. Dejé las llaves sobre la mesita de la entrada. El aire estaba cargado, inmóvil. Subí las escaleras, mi cuerpo pesando 1 tonelada, mi mente en un estado de niebla. Al llegar al pasillo de la planta de arriba, escuché algo que no encajaba. Un sonido que rompió el silencio fúnebre de la casa. Una risa. Una risa ahogada, femenina. La risa de Paula. Segundos después, un susurro. Una voz masculina, grave. La voz de mi padre. Y luego, el crujido rítmico de la cama. Nuestra cama. El tiempo se detuvo. El mundo se inclinó sobre su eje. Caminé los últimos metros hasta la puerta de nuestra habitación, que estaba ligeramente entreabierta. Me moví como un fantasma, sin hacer ruido. Miré por la rendija. Y ahí estaban. Paula y mi padre. Mi esposa y mi padre. Desnudos. Enredados entre las sábanas de la cama que yo había compartido con ella durante 6 años. La cama que estaba en la casa que mi madre, como regalo de bodas, había puesto a mi nombre. No hubo un grito. No hubo un insulto. Mi cerebro simplemente se apagó. Me quedé allí, de pie, mirando una escena tan monstruosa, tan inconcebible, que no parecía real. Era una película de terror, y yo era el único espectador. Paula, en un momento, se giró y me vio. Sus ojos se abrieron como platos, su boca se abrió en un grito silencioso de puro horror. Mi padre se giró también. Y su rostro no mostraba culpa. No mostraba vergüenza. Solo una fría y dura molestia. Como si yo fuera el intruso que había interrumpido su momento. Sentí un calor que me subía por el pecho, una presión tan intensa que pensé que iba a explotar. Pero no era vergüenza. Era una rabia tan pura, tan concentrada, que se convirtió en una calma glacial. Cerré la puerta con una suavidad que me asustó a mí mismo.
Bajé las escaleras, paso a paso. Salí de mi propia casa. Y me metí en el coche. Estuve allí sentado durante 3 horas, con las manos temblando sobre el volante, viendo cómo la tarde se convertía en noche. El dolor por la muerte de mi madre y el dolor por la traición de mi esposa y mi padre se fusionaron en una sola y gigantesca bola de fuego en mi interior. Podría haber vuelto a entrar y haberlos destrozado. Pero esa habría sido una victoria para ellos. Les habría dado el drama, la explosión, la oportunidad de pintarme como un loco. No. Mi venganza no sería un acto de pasión. Sería una demolición. Fría. Legal. Y absoluta. Los días siguientes fueron una mezcla de un dolor paralizante y una lucidez aterradora. Comprendí que su traición no había sido un error impulsivo de una noche. Había sido una relación. Un plan. Mientras yo pasaba noches en vela en el hospital, sosteniendo la mano de mi madre moribunda, ellos se consolaban mutuamente en la cama de mi casa. Estoy agotada, cariño, hoy no iré al hospital de Paula. No te preocupes, hijo, yo la llamo para ver cómo está de mi padre, era parte de su red de mentiras. Paula intentó llamarme. Docenas de veces. Me dejó mensajes de voz llorosos, llenos de excusas patéticas. No sé qué me pasó. Estaba vulnerable. Te amo, Álvaro, por favor, tenemos que hablar. Borré cada mensaje sin escucharlo hasta el final. Mi padre, silencio absoluto. Lo que me confirmó que no sentía ni un gramo de culpa. Solo fastidio por haber sido descubierto. Fue entonces cuando mi mente, entrenada durante años como abogado especializado en derecho inmobiliario, empezó a trabajar. Dejé de pensar como un esposo traicionado y empecé a pensar como un estratega. Conocía las leyes, los contratos, los vacíos legales. Y conocía sus debilidades. Sabía que Paula dependía completamente de mí. La casa, como ya he dicho, estaba a mi nombre, un regalo de mi madre. La cuenta bancaria conjunta, donde ella depositaba su modesto sueldo de profesora, era alimentada principalmente por el mío. Y su coche de lujo estaba financiado por mí. Ella vivía en un castillo de naipes que yo sostenía. Y yo estaba a punto de soplar. Mi padre, por otro lado, era un hombre que adoraba la apariencia de riqueza. Pero yo sabía que, para evadir impuestos, había puesto la mayoría de sus propiedades, incluyendo la casa donde vivía, a nombre de su segunda esposa, mi madrastra, una mujer a la que él manipulaba a su antojo. Lo que él no sabía, o había olvidado, es que uno de esos contratos de transferencia de propiedad, que yo mismo revisé por encima hacía años, tenía un pequeño error administrativo, una cláusula mal redactada que lo hacía vulnerable a una impugnación legal bajo ciertas condiciones. Un error que, en su arrogancia, nunca se molestó en subsanar. Mi venganza comenzó una semana después. En silencio. Con una precisión quirúrgica. Primero, Paula. Mientras ella estaba fuera, supongo que en casa de alguna amiga, llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras de mi casa. Trasladé todas sus pertenencias a un guardamuebles, dejando las cajas perfectamente apiladas en el porche. Congelé la cuenta conjunta, transfiriendo mi saldo a una nueva cuenta personal. Y llamé a la financiera para informarles de que, a partir de ese día, ya no me haría cargo de los pagos del coche de la señora Paula. Cuando ella volvió por la noche y se encontró con sus cosas en la calle y una llave que no funcionaba, su pánico fue total. Me llamó, gritando, amenazando. Álvaro, ¿qué has hecho? No puedes echarme de mi propia casa. No es tu casa, Paula, le respondí, mi voz sin emoción. Es la casa de mi madre. Y tú ya no eres bienvenida en ella. Tendrás que hablar con mi abogado. A partir de ahora, no compartimos nada. Ni techo, ni dinero, ni aire. No levanté la voz. Y esa calma, lo supe, la descolocó más que cualquier grito. Luego, mi padre. Esto requería más tiempo, más sutileza. Descubrí, a través de mis contactos, que el terreno donde él vivía con su esposa tenía una pequeña hipoteca pendiente que no estaba siendo pagada correctamente, precisamente por ese error administrativo en el contrato de propiedad. Ese error, combinado con ciertas deudas de servicios públicos impagos, podía desencadenar una ejecución hipotecaria. Si alguien empujaba las fichas de dominó en la dirección correcta. Yo conocía a las personas adecuadas para hacerlo.
No mentí. No falsifiqué nada. Simplemente, a través de una empresa pantalla, compré esa pequeña deuda al banco. Y luego, como nuevo acreedor, presenté la documentación correcta, en el momento correcto, en el juzgado correcto, solicitando la ejecución de la garantía por impago. 3 meses después, recibí la noticia que esperaba. La propiedad de mi padre iba a ser subastada públicamente por el juzgado. No tardó en llamarme, su voz un rugido de furia impotente. ¿Tú tienes algo que ver con esto, malnacido? No sé de qué me hablas, papá, le mentí con dulzura. Solo sé que el universo tiene una forma extraña de devolver lo que uno da. Y que todo vuelve. Incluso las cosas que crees que nadie ha visto en la oscuridad de una habitación. Colgué antes de que pudiera responder. La caída fue total. Paula, sin dinero y sin casa, terminó mudándose con una amiga, dependiendo de trabajos temporales para sobrevivir. Su coche de lujo fue embargado. Su reputación en nuestro círculo social quedó hecha trizas. Todos supieron, a través de filtraciones anónimas, porque nuestro matrimonio había terminado. Mi padre, en un intento desesperado por salvar su casa, tuvo que vender otras propiedades, malvenderlas. Pero no fue suficiente. Perdió la casa. Tuvo que mudarse con su esposa a un modesto apartamento de alquiler, lejos del barrio de lujo donde siempre había presumido de su estatus. Su caída del pedestal fue pública y humillante. Me crucé con él una vez por la calle, meses después. Se veía más viejo, más pequeño. Me miró con un odio que podría haber quemado la acera. Pero no dijo una palabra. Sabía que no podía. El clímax emocional de mi venganza, sin embargo, fue silencioso. Y privado. La Navidad siguiente, la primera sin mi madre, la pasé solo. En mi casa. La casa que ahora volvía a ser mi refugio. Encendí una vela en su memoria. Me serví una copa de vino. Y brindé por ella. En silencio. No brindé por el dolor que mi padre y mi exesposa estaban pasando. Brindé porque, en medio del dolor más profundo de mi vida, había encontrado la fuerza para no derrumbarme. Brindé porque había recuperado el control. Me habían destrozado en el peor momento imaginable, y yo había respondido sin perder mi dignidad, sin mancharme las manos con su misma suciedad. Aprendí que la venganza más efectiva no es la que te destruye a ti junto con tu enemigo. Es la que te permite seguir caminando con la cabeza en alto, mientras ellos se ahogan, lenta e inexorablemente, en las consecuencias de sus propios actos. ¿Alguna vez alguien te traicionó cuando más lo necesitabas? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete para más historias donde la justicia no es ruido, no es furia. Es precisión quirúrgica.